Porque Dios quiere un corazón para este mundo. Porque el mundo tiene necesidad. Y no se va a creer. De eso, en parte, va la palabra de esta mañana. Por lo tanto, vamos al libro de los Hechos, que es el primer mensaje de una serie de mensajes que compartiremos con usted durante los próximos domingos y los próximos días en que se participará en la iglesia. Y es una serie llamada Hechos de los Apóstoles, apasionante, extraordinaria. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo tema principal es el avance de la palabra o el avance de la iglesia de Jesucristo o el avance de Cristo a través de la iglesia. También se puede entender con facilidad eso. La verdad es que sinceramente yo me lo estoy disfrutando y espero que usted se enganche. Capítulo 1 del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El libro de los Hechos, repito, es un libro apasionante. Se escribió, se cree, alrededor del año 60, 65, 70 después de Cristo. Se demoró en la escritura entre el Evangelio de Lucas, que es del mismo autor, y el libro de los Hechos. Se demoró unos 30 años para escribir. ¿Qué le parece? Curioso eso. ¿Por qué se demoró tanto? No lo sabemos. Pero lo que sí que es entendible es que las cosas de Dios suelen ser un proceso. Tranquilo, que Dios no ha terminado con usted. Se sigue escribiendo su historia, ¿no? Y es así, los procesos de la vida cristiana son interesantes y tenemos que vivir para poder entender las cosas. El libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado también Actos. También es llamado de diferentes formas: Hechos del Espíritu Santo, Hechos de la iglesia primitiva, continuación de la misión de Jesús o la misión de la iglesia primitiva. Tiene varios nombres, pero aquí en la traducción Reina Valera se recoge, como en otras muchas Biblias, se recoge los hechos de los apóstoles. Y vale la pena pensar que fueron hechos, no pensamientos, sentimientos, no intenciones, que a veces son muy efímeras, sino hechos, realizaciones de actos que se dieron al lugar y que se recogieron en los anales del historiador llamado Lucas, que era médico y fue llamado el médico amado. Como el apóstol amado, ¿quién era? Juan. Este es el médico amado, que es Lucas. Repito, para que no se le olvide, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Comienza el Evangelio, es el primer tomo de los escritos de Lucas, y Hechos es el segundo tomo del mismo libro. Así que Hechos es la continuación del Evangelio. Uno parece ser que se escribió primero y luego inmediatamente se escribió el otro. Primero el Evangelio, después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Encontramos en esta realidad de que tiene un reto el Evangelio de presentar a Cristo en su acción. Y el libro de los Hechos tiene un reto de presentar a la iglesia de Cristo en acción. Todo es una actividad frenética, sin detenerse, porque es guiada por el Espíritu Santo.
el escritor Lucas, inspirado, lo llaman el escritor pentecostal o lo llaman Lucas la teología carismática. Porque si alguien habla del Espíritu Santo en sus escritos, es Lucas. Le usa el Señor de una manera tremenda para hablar del Espíritu Santo. De hecho, en los primeros 5 versículos aparece 2 veces Espíritu Santo. Y aparece también el Espíritu Santo mezclado con las personas. No solamente Espíritu Santo en el cielo o en el ambiente o en lo que sea. No, mezclado con las personas. Y en este caso es la lista de los apóstoles. Aparece allí, mire, dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Él intenta mezclar el movimiento del Espíritu con las personas que han recibido a Cristo. Pero no solamente eso, sino que Lucas aquí en el versículo 1 habla de que su tratado es la segunda parte de uno que ya comenzó. Que me estoy repitiendo, ya lo sé. Dice, en el primer ¿qué? ¿Cuál es ese primer tratado? Lucas, el Evangelio de Lucas. Dice, oh Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Un creyente prominente del Nuevo Testamento. No sabemos exactamente quién es, pero un creyente a quien Lucas dirigió el Evangelio y el libro de los Hechos. Los escritos que hizo, inspirados, se los dirigió a él, pero se volvieron, claro, se volvieron un tratado de la iglesia primitiva que fue luego canonizado. Llámese canonizado el hecho de que la iglesia entera lo reconoció como un documento inspirado por Dios. Canon quiere decir regla. Un poco, esto es clase, un poco clase de teología del seminario, pero un poquito para que usted tenga una idea. Canonizar es hacer pasar por una regla de medir que da la talla, que da la medida. Entonces la iglesia primitiva, para saber si los escritos eran inspirados por el Espíritu Santo o no, hicieron varias reglas, varias normas que tenían que pasar los escritos. Entre otras, la iglesia tenía que asumirlo como inspirado. Entre otras, la iglesia tenía que conocerlo. Entre otras, tenía que el escrito practicarse, compartirse y vivirse por tiempo. Entre otras, tenía que tener un sentido de coordinación con el resto de las escrituras, y etcétera, etcétera. Muchas. Pero eso es clase de Biblia, ¿no? De teología. Y aquí estos escritos son inspirados, recogidos en todas las Biblias habidas y por haber. Todas las Biblias, de todas las traducciones. De manera que encontramos allí a un primer tratado que se refiere a Lucas, encontramos a un destinatario que es Teófilo, y dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿verdad? En el primer tratado se habló de Jesús que hizo, atención al tema, que hizo y que enseñó. Esto no es una casualidad. Jesús antes de enseñar hizo. Y esto ya nos deja una enseñanza importante, porque mucha gente enseña sin hacer. Y esto no es tan efectivo como hacer para poder enseñar. Nadie puede dar de lo que no tiene y nadie puede enseñar sin hacer. Vale la pena practicar. Entonces, en el segundo versículo aparece lo que les estaba mencionando a manera de introducción, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Atención al tema principal del libro de los Hechos, que es el Espíritu Santo. Pero hay otros temas muy importantes, tan importantes como este también, que es Cristo resucitado. Ya no estamos hablando del Cristo que camina entre las personas, que hace y enseña, sino ahora estamos hablando del Cristo ascendido, del Cristo que resucitó y que dio pruebas y que dio muestras. ¿Cómo lo dice ahí? Dice, versículo 3, creo, a quien también después de haber padecido se presentó como vivo. Esto era el mensaje principal de los apóstoles.
y de los escritores del Nuevo Testamento, el tema principal era la resurrección de Cristo. Hay vida después de la muerte. Eso es lo que predicaban. Y no era un tema de, no, eso lo dejamos para Semana Santa. No. No, era el tema central. El tema central de la predicación apostólica era: hay vida después de la muerte. Hay vida para la iglesia. Hay vida por encima de cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia. Tenemos esperanza y podemos mantenerla a pesar de todo. Esto es importante. La iglesia del Nuevo Testamento se desmidió porque tenía un mensaje que no lo tenía nadie. ¿Pero será diferente hoy? No es diferente hoy. Hoy nosotros tenemos un mensaje diferente a todas las religiones del mundo. Hoy tenemos un mensaje diferente a todas las universidades, a todos los hospitales y a todos los cuerpos policiales de la tierra. Hoy nosotros tenemos un mensaje mejor que todos los centros de comunicación, que todas las redes de internet, que todas las radios y televisoras del mundo. Nuestro mensaje se llama: hay vida después de la muerte. ¡Wow! Eso podemos hacer así. Somos los gallos del corral. ¿Sabe por qué? Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje del Evangelio, el poderoso mensaje de Cristo, que la muerte no podrá hacer de las suyas con nosotros. Y entonces ahí se presenta, ¿sabe qué? Desde el principio el escritor Lucas, el evangelista Lucas, el médico Lucas. Era médico. Los médicos de antes no son como los de ahora. Claro, no tenían rayos X, por ejemplo. No tenían eco, no sé qué, localizador de la piedra en la vesícula. Pero tocaban. ¿Saben qué? Uno a veces dice, no, eso, ¿quién sabe con qué sanar? No, pero es que la ciencia médica de hoy todavía está estudiando de cómo se hacían cosas particulares en la medicina de ayer. Atención, que por ejemplo, la momificación de los cuerpos por los egipcios todavía no se sabe exactamente cómo se hacía para preservar de tal forma los cuerpos que hasta ahora duran los estudios. Miren, los mayas y los aztecas tenían algunas formas de tratar las enfermedades que hoy se están descubriendo. Mire lo que le voy a decir. Hay fórmulas naturalistas o naturistas en Latinoamérica de elementos de la naturaleza, de árboles, de plantas, de cáscara de no sé qué, de semilla de no sé cuánto, que hoy en día se está descubriendo sus efectos y se está comercializando. Atención, la medicina de ayer era la medicina de ayer y la de hoy, pero no desacreditemos que este señor era un médico importante en medio del cuerpo de la iglesia primitiva. Quiero decir que la iglesia no tenía solamente personas del vulgo o comunes o corrientes, un pescador ahí que no sabía la O por lo redondo. No, también tenía médicos, también tenía prestigiosos y conocimiento, en habilidades, en capacidades como el apóstol Pablo, en profundidades teológicas, en profundidades científicas. Atención, geógrafos, historiadores, personalidades importantes en la política. De manera que este libro de los Hechos nos ubica no solamente en circunstancias especiales, que es la resurrección de Cristo, sino que también nos deja ver que se está desarrollando en un ámbito muy interesante. Allí, Lucas, el médico amado, nos plantea un primer tratado, un destinatario que ya les dije que no sabemos mucho acerca de él, y por supuesto del centro de todas las escrituras, Cristo, la palabra revelada, el poderoso mensaje que cambia, que salva, que bendice al ser humano. Hasta el día en que fue recibido nos habla de la resurrección, pero el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, ya comienza el escritor dándonos un vislumbre de lo que la iglesia va a vivir. También tiempo de padecimiento,
de dificultad, de conflicto. Por lo tanto, en el prólogo ya aparecen detalles interesantes acerca de este puente que intenta, ¿verdad?, hablar de Jesús y de la iglesia, de cómo el Jesús histórico, del Jesús que hizo y que enseñó, pasa a ser el Jesús de la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Así que nos catapulta del Evangelio al libro de los Hechos, donde Jesús no está, sino que está resucitado, pero resucitado ahora actúa a través de sus apóstoles, a través de sus diáconos, a través de sus mensajeros misioneros. Aparecen de forma tan bonita esto, porque de un concepto teológico de lo vivido por Jesús, ahora se hace práctico en la vida de personas que eran discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, y que están haciendo la misma obra de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice ahí? Lo dice claramente. Le dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegaron los mandamientos? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Lucas quiere introducir la realidad de que la iglesia se mueve, que logra, que hace, que enseña, que trabaja por el Espíritu Santo. No solo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Espíritu de Cristo está con nosotros y sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos al Espíritu Santo. Y ahí lo dice, dio mandamiento por el Espíritu Santo. ¿Dónde está? Versículo 2, creo. Ahí. Mandamientos, ¿cómo? Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La verdad es que el libro de los Hechos me apasiona. Es espectacular. Viendo su prólogo y su escritor, tenemos que propulsarnos o lanzarnos a la realidad de no solamente de entender cómo se escribió y para qué, sino también buscar listados de cosas que suceden dentro del libro para encontrar que todo lo dicho anteriormente se aplica a mí, se aplica a nosotros como iglesia, porque es la base y fundamento de lo que somos. Por lo tanto, de lo que hacemos o debemos hacer. Atención al asunto. El libro de los Hechos viene a ser nuestro manual de fe y de conducta como iglesia. Si bien todo lo mencionado nos deja ver que es inspirado, que todo esto sucedió, que está bonito, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y es ahí donde la palabra se vuelve práctica. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué sucedió? ¿A qué listados se refiere, pastor? Bueno, la realidad es que hay en Hechos una influencia del Espíritu Santo poderosa para cambiar las circunstancias y para modelar el avance de la palabra en la vida de las personas, y se plantea desde el ámbito geográfico. Usted sabe cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comienza en Jerusalén. Por eso dice ahí en ese primer pasaje, dice, recibieron mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús le dio a sus apóstoles? Dice, quédense en Jerusalén. Lo leímos en el versículo 4, creo. Ahí está, quédense en Jerusalén. Estando juntos les mandó que no se fueran. ¿De dónde? ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Una ciudad. ¿Qué era eso? La capital de Israel. ¿Qué era eso? Un sitio geográfico. Usted puede hoy ir a Jerusalén. Por cierto, hay cohetes que se ven de ahí que están explotando y todo lo demás. Están en guerra. No están cayendo en Jerusalén, pero sí se ven desde allí. Ayer me envió el pastor Joseph, me envió algunas imágenes. Pero se puede ir hoy a un lugar geográfico, Jerusalén. Hemos ido muchas veces. Así que Jerusalén es un lugar. Y dice que se fueran a Jerusalén, que no se fueran, le dijo que no se fueran de Jerusalén. ¿Dónde estaban? Entonces en Jerusalén. ¿Dónde recibieron la promesa del Padre que fue el bautismo en el Espíritu Santo? En Jerusalén. Pero Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, pero después van a ir a Judea y a Samaria. ¿Sabe dónde está Judea? En el sur de Jerusalén. ¿Sabe dónde está Samaria? En el norte de Jerusalén. Pero está a un
O sea, comienza un círculo que se va expandiendo geográficamente. Porque toda iglesia de Cristo se expande. Dígalo conmigo. Toda iglesia de Cristo se expande. No se estanca, no se queda, se expande. Todo pastor, todo ministro, todo creyente, toda persona que tiene a Cristo se expande. No se queda. Usted tiene que saber que lo que Dios está haciendo en usted se expande. Es un detonante. ¿Sabe cómo se llama el evangelio? Se llama TDT. Es dinamita, dunamis. ¡Bum! El efecto nunca si usted no ve ninguna reacción a su alrededor de lo que es su fe, algo le pasa. ¡Bam! Tiene que explotar. Usted tiene que tener una reacción alrededor. O le llaman evangeliquito, o le llaman santurrón, o le llaman evangélico, o aleluya, o algo tiene que ser. O le dice, por favor, ora por mí. Paréntesis rápido. Yo estaba yendo a nadar, ahora ya no voy a nadar. Pero yo estaba yendo a nadar y al principio me preguntaron, ¿y usted qué hace? Yo soy pastor. Pero pastor de ovejas. No, soy un pastor de personas. ¿Y dónde? Ahí en Ciudad Lineal. Ah, pastor, ¿no? Pero con los días, con los compañeros, alguno me decía, ¿me puedes ayudar rezando por mí que tengo un problema en casa? ¿Me puedes ayudar rezando por mí que tengo mi mamá mala? Mi esposa la van a operar. ¿Me puedes ayudar rezando por mí? Ah, ¿quieres que rece por ti el evangeliquito? El aleluya. ¿Saben qué? Tenemos que tener una reacción a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso para mostrar su gracia, su poder, su fuerza, su capacidad. Y toda iglesia que se presta recibe el Espíritu Santo y se expande en Jerusalén, en Judea y Samaria, pero dice hasta lo último de la tierra. Hasta donde llegó el evangelio en el libro de los Hechos, aparece el apóstol Pablo queriendo llegar a España. En las epístolas aparece diciendo, quiero llegar a España. Pero allí él dice, quiero ir a Roma, quiero llegar hasta Roma. Y hasta allá llegó a Roma y fue apresado en Roma y le escribió epístolas a los romanos. Pero su propósito era llegar a España. ¿Y sabe por qué España? ¿Sabe por qué Pablo menciona España? Porque España en aquel tiempo era lo último de la tierra. Era el cumplimiento de lo que Cristo había dicho. Y Cristo había dicho, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe dónde estaba lo último de la tierra en aquel entonces? Estaba en Coruña, en Finisterre, en el faro de Hércules que está en lo más norte de la península ibérica. Eso era el final del mundo. Se llama Finisterre. ¿Sabe por qué se llama Finis? Porque es lo último, lo final. ¿Y sabe por qué terre? Porque es terra, porque es tierra. Porque es el final de la tierra. Finisterre, por eso ahí se llama el Cabo de Finisterre, porque para aquel entonces me estoy repitiendo mucho, pero quiero que usted se quede con la idea que tenían los apóstoles del libro de los Hechos, que era llegar hasta el último rincón. Y eso tiene que tenerlo la iglesia de hoy. No solamente llegar a su Jerusalén, llegar a su Judea y Samaria, sino llegar a Roma, pero desde Roma impulsarse para llegar hasta lo último de la tierra. Por eso la iglesia Nueva Vida es una iglesia misionera. La realidad de esto es que la geografía nos deja ver que el Espíritu Santo nos quiere moviéndonos en todo el territorio geográfico del mundo. Pero también hay protagonistas. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Los apóstoles fueron protagonistas. Pero después de los apóstoles se levantaron 7 diáconos. ¿Usted se acuerda? Algunos de los diáconos, Esteban. ¿Quién más eran diáconos? Felipe. Está la lista ahí en el libro de los Hechos. Pero después de los diáconos se levantaron los misioneros, 5 misioneros que aparecen en el libro de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos.
Pero curiosamente, Lucas es muy apuntalado para decir que de los 12 apóstoles son mencionados inicialmente en el libro de los Hechos, son mencionados Pedro y Juan. Pedro y Juan iban camino a Hermosa. Pedro y Juan iban no sé dónde. Pedro y Juan, o sea, se destacan a 2 de los 12. De los 7 se destaca a Esteban y a Felipe, se destacan 2. Y de los 5 diáconos, curiosamente, de los 5 diáconos se destacan a 2. Miren, ¿sabe qué? Todo esto son listas de personas que, aunque dicen los hechos de todos los apóstoles, no alcanza a mencionar todo lo que todos hicieron, pero sí los más prominentes. Y yo pensando en esto dije, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué parte me toca a mí? De todo este grupo de personas, ya tuvimos una primera reunión llena donde predicó la pastora Gabriela. Ya tuvimos una segunda reunión donde me tocó a mí. Y esta tercera reunión que me toca a mí. Y hay una cuarta por la tarde a las 6 que me toca a mí. Resulta que entre toda esta gente que ha venido hoy, ¿cuál es la parte en la que yo quiero estar? Que yo quiero manifestar mi impronta, mi posición, mi deseo de servir. ¿Hay alguien aquí que quiera servir al Señor de verdad? ¿Hay alguien aquí que quiera decir en medio del grupo general, yo quiero estar? Yo quiero de los 12 ser Juan o ser Pedro o llegar a ser Pablo. Yo quiero estar en la movida. Yo en medio de todo el grupo, yo quiero ser útil. ¿Y usted? Entre los diáconos que se mencionan allí, ¿usted quiere estar también? ¿Usted quiere estar entre los misioneros? ¿Usted quiere servir? Me pregunto, ¿está preparado y está atento para cuando se mueve una actividad como la de ayer en Torrelodones, allá en la base misionera? ¿Usted fue? ¿Usted está? ¿Usted quiere desarrollarse? Mire, yo le quiero animar esta mañana a que usted sirva o sirva. No es una opción. No, los hombres a quienes se les marcó territorios geográficos para alcanzar, fueron movidos para llegar. Y nosotros no somos diferentes, porque somos iglesia de Cristo también. Porque nosotros está por escribirse también un libro de los hechos de la Iglesia Nueva Vida de Madrid. Está por escribirse los anales de la historia, no de Alejandro, no del gran Yujin Yongmao, no, sino de Tomás, de María, de Antonio, de Lucas, de Pedro, de algunos de nosotros. Porque yo creo, hermano, que Dios está buscando gente que haga otros hechos y que basado en esos hechos se pueda notar tu función. Y no para que la gente te aplauda, pero sí para que el cielo reconozca que habiendo puesto el Espíritu Santo sobre ti, que habiendo puesto a Cristo en tu corazón, tú puedes afectar la vida de mucha gente. ¿Y saben qué? Esos 12 y 2 de esos 12 movieron la vida de aquellos. Y 2 de esos 5, de esos 7 movieron la vida de aquellos. Y 2 de esos 5 movieron la vida de aquellos. Entre esos últimos 5 estaban Pablo y Bernabé. Qué bonito. Los misioneros que salieron por toda Asia Menor y llegaron hasta Corinto y llegaron hasta Roma. Y desde Roma enviaron cartas y acciones misioneras a todo el mundo. Quiera Dios que en nuestro corazón también podamos llegar. Y llegar no solo como Jesús llegó a los judíos, como la iglesia de Jerusalén llegó a los samaritanos, como la iglesia de Antioquía
estando en el norte de Israel, llegó hasta Asia Menor y hasta Europa. Y desde allí se impulsaron hasta Chipre y hasta Alejandría en África. ¿Y saben qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Ahora hemos llegado a 20 países. Ahora tenemos 104 iglesias. Pero nuestro objetivo es ir más allá. Y queremos ir con usted. Con usted cuando compra una Coca-Cola. Con usted cuando compra un plato de arroz. O cuando compra una bandeja paisa. O cuando compra lo que sea. O cuando va a la actividad y sueña con lo que la iglesia está soñando. Que es llegar hasta el último rincón de la tierra. Con motivaciones sanas. Diciendo, yo quiero ir. En pocos días, Nico va a Castro Urdiales en Santander. Y va de pastor encargado para allí. Mírenlo, ahí está. Luego oraremos por él. Póngase en pie, Nico. Póngase en pie. No, usted no, por favor, perdone. Nico solamente. Le pone en pie, para que usted le vea. Pero Nico llegó aquí de Colombia. Y él vino a la base misionera. Y tiene ya, este es su tercer año en la base misionera. Cuarto año. Ya ha estado sirviendo y ayudando como líder ahí. Ahí vive, esa es su casa. Pues ya se acabó. Porque la base misionera no es para toda la vida. Pero llegó el momento en que la semana que viene va a Santander y va de encargado de una obra. ¿Y saben qué, hermanos? Ese es el trabajo de esta iglesia. Enviar misioneros al mundo entero. Preparar jóvenes o no tan jóvenes. Y nosotros, hermanos, apoyarle y bendecirle y ayudarle y orar por él. Y siendo, Nico, ejemplo, ver en nuestras familias que sí es posible. Y cumplir esta palabra que estamos escuchando. Ser iglesia haciendo lo que esa iglesia hacía. Allá se llamó Pablo. Y aquí, ¿saben cómo se llama? Nico. Allá se llamó Esteban. ¿Y saben cómo se llama aquí? Pues Nico. Pero ¿quién dice? Yo quiero que hoy no sea Esteban, que sea Tomás, que sea Luis. Gracias, Nico, puedes sentarse. Que sea yo, que sea Antonia, que sea María, que sea Josefa, que sea yo, que sea yo, que sea Hilda, que sea Teresa, que sea cada uno. ¿Saben por qué? Porque este mensaje está plasmado allí para que nosotros lo podamos tomar y sentir y saber que somos iglesia de Cristo y que la iglesia de Cristo es misionera y que la iglesia de Cristo se entrega y que ama y que cambia su sociedad. Hasta que escuchemos de parte de Dios lo que se escuchaba cuando se hablaba de la iglesia primitiva, que decían: estos que trastornan el mundo también han llegado hasta aquí. ¿Somos nosotros trastornadores del mundo? ¿Somos nosotros, hermanos, creadores de nuevos caminos para que lleguen al Señor la gente? ¿Somos nosotros el ejemplo claro de que sí se puede? De que en medio de la historia que nos respalda, de una historia real. Usted sabe que en el libro de los Hechos aparecen personas reales, Césares, que están recogidos en los anales de la historia del Imperio Romano. O sea, no es un tema bíblico solamente, no, es un tema histórico. Claudio, el emperador Claudio, no solo aparece aquí en el libro de los Hechos, es que está en los anales de la historia del Imperio Romano y del mundo. Es que Félix y Festo, gobernadores de las provincias, aparecen aquí en el libro de los Hechos y aparecen en los anales de la historia. Señores, son tan reales como nosotros, o como el mismo Alejandro Magno, o como el Nerón, o como cualquiera. Es real. Esto que estamos hablando, esta historia es real. Tan real como nosotros y como nuestro deber de cumplir hoy lo que la iglesia de Cristo ayer hizo. Nos toca a nosotros.
Jesús irrumpe en la historia, cambia la historia de aquel entonces, siembra la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo es sembrada en los corazones de aquel momento y el mundo comienza a cambiar. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿Qué tal vivimos a Cristo y el Evangelio? ¿O nos hemos olvidado para trabajar, para comer, para pagar la casa, para tener el coche? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? Necesitamos terminar reflexionando, porque de hecho tiene mucho contenido y muy bonito. Muy bonito. Yo he estado estudiando, mirando cada detalle, cómo el Espíritu se mueve en la iglesia y cómo la iglesia del resucitado afecta. Es como un poquito de levadura metido en la masa del pan, que comienza a hacer así. Es como una dinamita en un hoyo de una montaña que se enciende y al poco rato, ¡boom!, vuela la montaña. Así tiene que ser la iglesia. Y acuérdese que la iglesia soy yo. ¿Lo puede decir conmigo? La iglesia soy yo. Usted es la levadura. Usted es la dinamita. Usted es quien tiene a Cristo. Y se espera de usted que al actuar en fe, al vivir, usted pueda afectar la vida de quienes están alrededor, geográficamente, personalmente, hasta políticamente. La iglesia nació para cambiar a su sociedad y tenemos que preguntarnos: si yo soy iglesia, ¿estoy cambiando las cosas a mi alrededor? No, pastor, si no puedo ni cambiar a mi mujer. Pues mírese eso. No, si no puedo ni cambiar a mi marido ni a mis hijos, no lo puedo cambiar. Pues mírese eso, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted. Usted lo tiene, se le dio, se le concedió todo poder y toda autoridad para que haga la vida cristiana, para que haga los hechos de Jesús, para que se mueva en usted y a través de usted este contexto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy quiero decir con esto y termino, que no se cerró con el último capítulo de Hechos. Hay en el libro de Apocalipsis una oportunidad que dice: traigan el libro donde están recogidos todos los hechos de la iglesia, de los creyentes. El libro de los Hechos se sigue escribiendo y un día se va a abrir. Y mi pregunta es: ¿estará usted? ¿Estará usted registrado ahí en el libro de los hechos de los creyentes? De los que tienen a Cristo en su corazón, ¿o todavía no tiene a Cristo en su corazón? ¿Estará usted registrado ahí que a alguien evangelizó, que cambió la vida de una familia, que bendijo a alguien? Ya termino. Al terminar la reunión anterior, una joven vino: pastor, vine hace pocos días a la iglesia. Tuve una muy mala experiencia en otros lugares. Me dijo: tuve muy mala experiencia. Y comenzó a llorar. Y me dijo: pero aquí en esta iglesia encontré una familia. Pastor, la palabra, la alabanza, la iglesia me ha hecho que perdone lo que sucedió antes. Estoy feliz y me siento en casa. Qué bonito poder escuchar algo así para luego podérselos contar. Pero ¿encontrará la gente en nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra acción diaria? ¿Encontrará esto que la iglesia del libro de los Hechos planteó para su mundo? Dios quiera. Dios quiera. ¿Quién dice: yo estoy dispuesto a que suceda conmigo, a que el Señor me use a hacer iglesia? Yo estoy dispuesto. ¿Hay alguien aquí dispuesto? Póngase en pie entonces y vamos a decírselo: Señor, toma mi vida. Yo quiero ser la iglesia
de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Cristo, la iglesia movida por el Espíritu Santo, la iglesia que avanza geográficamente, la iglesia que toca a las personas. Esa iglesia yo quiero ser, porque iglesia soy yo. Iglesia soy yo. Cierre sus ojos. Padre Celestial, esta mañana, Señor, mira a mis hermanos. Están dispuestos a amarte y a servirte, a entregar sus vidas como lo hicieron aquellos, en servicio a ti, en amor a ti. Hoy, mi Señor, yo te ruego que les llenes, que les toques, que vengas con tu presencia para afirmar, para establecer tu reino en sus corazones. Espíritu Santo, contigo sí podemos. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia ahora. Ven. Le invito a levantar sus manos por un momento. Un momento más, levante sus manos y diga conmigo: Padre Celestial, hoy me rindo a ti. Yo quiero amarte y servirte, tal como lo hicieron aquellos hombres y mujeres del libro de los Hechos. Yo quiero que se siga escribiendo lo que tú eres capaz de hacer a través de mí. Gracias. Toma mi vida, Señor. Gracias. Aleluya. Amén.